Desde el inicio de la participación de las tropas norcoreanas en la guerra ruso-ucraniana, los informes han sido sombríos. Carne de perro para raciones, apenas algún entrenamiento y enviados directamente a morir en las líneas del frente. El trato de Rusia hacia estos soldados ha sido monstruoso. Pero ahora, el horror ha tomado un giro aún más oscuro y repugnante. Ni siquiera la muerte libra a estos soldados de la crueldad rusa. Sus cuerpos mutilados ahora están siendo quemados hasta quedar irreconocibles, rostros derretidos, identidades borradas. Pero, ¿qué podría impulsar a un régimen a tal barbarie? ¿A tal barbarie? Mira este video para descubrirlo. Lamentablemente, no hay exageración aquí. Las atrocidades mencionadas no son meros rumores o exageraciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó los hechos. En una publicación en X, antes Twitter, del 16 de diciembre, 2024, Zelensky reveló que los rusos están intentando quemar las caras de los soldados norcoreanos muertos en batalla. Pero esta revelación no fue solo una declaración, vino con pruebas. Un escalofriante video de 31 segundos compartido en la ex cuenta oficial de Zelensky y Telegram. El canal muestra a un grupo de personas quemando lo que parece un cadáver en una pendiente nevada, como lo describen los subtítulos, alrededor de los 24 segundos del video. Rusos tratando de ocultar los rostros de los soldados norcoreanos aún después de muertos. Las imágenes supuestamente muestran las secuelas de las batallas en la región de Kursk en Rusia. Aunque estos horrores parezcan indiscutibles, su pura brutalidad los hace casi surrealistas. La campaña de destrucción de Rusia ha producido innumerables informes de atrocidades. Pero incluso cuando las pruebas se capturan en video, puede parecer una pesadilla demasiado grotesca para ser real. Esta pesadilla plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los soldados norcoreanos ya son peones en esta guerra cínica, teniendo incluso sus muertes borradas de las formas más espantosas imaginables? La respuesta radica en un pragmatismo calculador. Rusia está desesperada por ocultar que hay tropas norcoreanas en esta guerra. Oficialmente, ni Moscú ni Pyongyang han admitido su despliegue, aunque ambos hicieron declaraciones vagas defendiendo su derecho a la cooperación militar. Pero a pesar de estos intentos desesperados y macabros, los hechos son innegables. La inteligencia ucraniana y observadores internacionales confirman que al menos 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados a luchar en la guerra de Rusia, siendo la mayor participación conocida de una nación no directamente afectada por el conflicto. La razón de este secreto es clara. Esta alianza es muy vergonzosa para Rusia. Es una omisión que su mano de obra sea insuficiente para la guerra, forzando al país a depender de uno de los regímenes más aislados y represivos del mundo. Rusia podría estar quemando los cuerpos de los soldados norcoreanos caídos para borrar cualquier prueba de su participación antes de que se filtre más información. Otra posible explicación para este acto macabro es un intento de encubrir las grandes pérdidas sufridas por las tropas norcoreanas. Estas tropas complementan las filas rusas, que han sufrido 777.720 pérdidas desde el 24 de febrero 2022 hasta el 24 de diciembre 2024, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora que las tropas norcoreanas están sufriendo numerosas bajas, el presidente ruso Vladimir Putin está desesperado por ocultar al mundo el verdadero costo de su dependencia de combatientes extranjeros. Las tropas norcoreanas han sufrido enormes pérdidas en combate. Desde que entraron en combate a principios de diciembre, al menos 1.000 de estas tropas han resultado heridas y cientos más han muerto. Zelensky sitúa el número de víctimas en más de 3.000 muertos o heridos, y los reportes del campo de batalla muestran cómo estas cifras han aumentado drásticamente en pocas semanas. Los primeros números reportados eran menores a las estimaciones actuales. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, 30 soldados norcoreanos murieron o resultaron heridos en enfrentamientos cerca de las aldeas de Plakovo, Ferozba y Martinivka en un solo fin de semana. Las fuerzas especiales ucranianas reportaron que en 3 días, 50 soldados norcoreanos murieron y 47 resultaron heridos. No es sorprendente que las bajas se hayan acumulado rápidamente en Kursk, donde las unidades norcoreanas han estado luchando junto a las fuerzas rusas. Las tácticas de las unidades norcoreanas son las principales responsables de estas enormes pérdidas. Según testigos, estas tropas lanzaron ataques de infantería similares a los de la Guerra de Corea, con oleadas de soldados avanzando en formaciones anticuadas. Las fuerzas ucranianas, provistas de drones y armas modernas, han explotado estas debilidades. Por ejemplo, la unidad FAUST de las Fuerzas Especiales de Ucrania informó que neutralizó a 33 soldados norcoreanos con drones ligeros, señalando que los soldados intentaron disparar a los drones o huir. Aparentemente, han adoptado la táctica rusa de congelarse en su lugar cuando uno aparece. Las comunicaciones interceptadas destacan las enormes pérdidas norcoreanas. En una llamada liberada por el Servicio de Seguridad de Ucrania,
El Servicio de Seguridad de Ucrania, una enfermera en un hospital de Moscú, describió trenes llenos de soldados norcoreanos heridos llegando desde Kursk. En 2 días, 200 soldados fueron hospitalizados. La enfermera reveló que las salas se despejaron específicamente para estas tropas, y el personal luchaba para comunicarse debido a las barreras del idioma y las prohibiciones de hablar inglés con ellos. Ella cuestionó con amargura su presunto estatus. ¿Estos coreanos son de élite o qué? Es evidente que hasta el personal médico está perplejo por la repentina llegada masiva de heridos. El despliegue de tropas norcoreanas para fortalecer a Rusia se ha convertido en otro desastre logístico y político. Reconocer estas pérdidas mostraría la creciente desesperación de la guerra de Putin. En lugar de honrar a estos soldados, mutila y quema sus cuerpos. Este encubrimiento brutal da un mensaje claro. Rusia valora su narrativa de fuerza más que las vidas de sus supuestos aliados. Para los soldados norcoreanos, incluso la muerte es otra forma de explotación. Para las familias en Corea del Norte, es posible que nunca sepan la verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos. En su lugar, se conformarán con mentiras estatales, mientras el mundo presencia los horrores reales sufridos por estos soldados. Sin embargo, según un informe reciente del New York Times, es probable que Putin no esté intentando ocultarle a Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, las pérdidas norcoreanas. Al principio, los analistas occidentales creían que la extraña alianza entre Putin y Kim era el último intento de Moscú para llenar las filas rusas. Sin embargo, el envío de soldados norcoreanos a Rusia no fue iniciativa de Putin. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos creen que Pyongyang, no Moscú, propuso enviar tropas norcoreanas a luchar en Ucrania. Por supuesto, Putin, siempre ansioso por reforzar su tan valiente esfuerzo de guerra, aprovechó la oportunidad para aceptar la oferta de Kim. Desde agosto de 2024, se estima que se han enviado entre 10.000 y 12.000 tropas norcoreanas a la Oblast de Kursk, integrándose con las unidades rusas en uno de los teatros de conflicto más sangrientos. Para Kim, enviar a sus soldados a morir no es una tragedia, sino una transacción. Según funcionarios de Estados Unidos, Kim no espera un pago inmediato. Juega a largo plazo, confiando en el futuro apoyo ruso en disputas diplomáticas, crisis y, crucialmente, acceso a tecnología militar. Este frío cálculo también podría explicar por qué se reporta que los soldados enviados a Rusia no son los mejores de Corea del Norte. Estas tropas están mal equipadas, entrenadas y consideradas. Probablemente Kim seleccionó a mano a aquellos que consideró más prescindibles. Conocía su destino y que enfrentarían la masacre en el campo de batalla. A Kim simplemente no le importaba. No necesita ver las caras quemadas de los soldados para conocer su sufrimiento. Él lo permitió, y ahora se está beneficiando de ello. Con Putin es similar. Kim juega a largo plazo, mientras que Putin se enfoca en sobrevivir. Ocultar la verdad sobre las tropas norcoreanas es crucial en su misión. No se puede permitir que el mundo vea su desesperación. Quemar los rostros de los soldados norcoreanos caídos es la última y más espantosa táctica utilizada por las fuerzas rusas hasta ahora. En realidad, Rusia ha llegado a extremos para ocultar la identidad de los soldados norcoreanos y mantener su presencia en Rusia en secreto. Inició con su entrenamiento en Rusia. Zelensky afirma que se prohibió a los soldados norcoreanos mostrar sus rostros durante el entrenamiento. Los rusos intentaron borrar cualquier evidencia de video de su presencia. Así es, tan pronto como estas tropas llegaron a Rusia, se hizo todo lo posible para eliminar cualquier rastro de su identidad. Además, a estos soldados se les proporcionaron documentos militares falsos con nombres y lugares de nacimiento rusos, según revelaron recientemente las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. Las fuerzas hallaron identificaciones militares casi en blanco de soldados caídos al incautar sus documentos. No tenía sello ni foto. Sin embargo, los nombres se dieron a la manera rusa, y la República de Tuva, en el sur de Siberia, se marcó como su lugar de nacimiento, pero las firmas en coreano revelaron el engaño. Para ocultar su identidad, las tropas norcoreanas fueron forzadas a hacerse pasar por pueblos indígenas del lejano oriente ruso, especialmente Buryats. El ejército ucraniano afirma que estos soldados se infiltraron en unidades rusas haciéndose pasar por lugareños. También recibieron documentos, entrenamiento en centros militares rusos y se integraron por completo en las fuerzas rusas. Ninguna de estas tácticas del Kremlin ayudó mucho contra los ucranianos, surcoreanos y estadounidenses. La inteligencia descubrió pronto la verdad. No obstante, Putin siguió con sus absurdos intentos. Es por eso que la Inteligencia de Defensa de Ucrania, del Ministerio de Defensa, informó el 14 de diciembre que Rusia ha implementado estrictas medidas de contrainteligencia para proteger su secreto. En zonas con presencia norcoreana, los soldados rusos debieron someterse a controles especiales. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Servicio Federal de Seguridad, también confiscaría teléfonos y otros dispositivos para asegurar que no se filtrara ninguna información. Su presencia a menudo estaba oculta incluso para otras fuerzas rusas.
Estas son solo las tácticas empleadas mientras los soldados norcoreanos siguen con vida. Tras su fallecimiento, Rusia utiliza ciertas estrategias para impedir que sus muertes se hagan públicas. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, los cuerpos de los soldados asesinados a menudo se alinean, se ocultan a la vista y se llevan en vehículos de orugas antes de que se pueda recopilar cualquier información. Mientras esperan el sombrío transporte, los cuerpos están cubiertos, sus identidades borradas. Las imágenes de drones compartidas por la unidad Aves de Magyar del Cuerpo de Marines de Ucrania son especialmente perturbadoras. Filas de cadáveres con los rostros ocultos yacen congelados en la nieve tras ser alineados por 4 o 5 coreanos que arribaron en bogies. Estos cadáveres destrozados, según la unidad, son un testimonio escalofriante de la obsesión rusa por ocultar la participación y muerte de norcoreanos. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué ha habido tantas muertes de norcoreanos en Rusia recientemente? Esta devastadora pérdida de vidas refleja una combinación de factores que han dejado a los soldados norcoreanos desprevenidos y vulnerables, y no es el resultado de una sola causa. Una mezcla letal de mala formación, equipo inapropiado y falta de condición física. Y no olvidemos la gran barrera del idioma entre rusos y norcoreanos. Hagamos un breve resumen de cada uno de estos factores. Tal como están las cosas, los soldados norcoreanos simplemente no están equipados para el combate moderno. Según el ejército ucraniano y analistas internacionales, estas tropas no están preparadas para el tipo de guerra que se desarrolla en Ucrania. No se han entrenado lo suficiente para la guerra de drones y trincheras, dijo Du Jin-ho, un analista senior en el Instituto de Análisis de Defensa de Corea. Las fuerzas especiales norcoreanas están entrenadas principalmente en francotiraje, guerra urbana e infiltración montañosa, habilidades inadecuadas para el terreno abierto y plano del frente Ucrania-Rusia. El cambio de combate en montañas a campo abierto en una guerra con vigilancia aérea y ataques con drones ha sido desastroso para estos soldados mal equipados. Para empeorar la situación, estos soldados están mal entrenados, tanto por Corea del Norte como por Rusia. Según informes de inteligencia surcoreana, muchos soldados norcoreanos recibieron solo entrenamiento básico antes de ser enviados al combate. No ayuda que los soldados norcoreanos no tengan experiencia de combate real. Según Ahn Chan-il, un ex sargento del ejército norcoreano, el ejército norcoreano no ha tenido experiencias de combate reales en décadas, en ningún nivel. Esta falta de experiencia en combate real dejó a los soldados mal preparados para la brutalidad de la guerra en Ucrania. La condición física de la mayoría de los soldados norcoreanos es deficiente debido a su mala preparación. Corea del Norte puede ser una de las naciones más militarizadas del mundo, con un ejército de más de 1.3 millones de personal activo, pero la realidad de la vida en el ejército está lejos de ser ideal. Kim Kim, un desertor norcoreano, recordó la extrema desnutrición que él y sus compañeros sufrieron durante su servicio militar. Había poca comida, maltrato y agotadoras marchas invernales sin dormir, dijo Kim. Actualmente, el ejército de Corea del Norte aún sufre de escasez de alimentos y muchos soldados padecen infecciones parasitarias por la falta de atención médica. Se encontró a un desertor con gusanos parásitos de hasta 27.04 centímetros de largo, una espeluznante muestra de la total indiferencia por el bienestar de los soldados. Aunque los soldados que llegaron a Rusia eran hábiles, experimentados y físicamente preparados, enfrentarían dificultades en el campo de batalla. ¿Por qué? Bueno, realmente es simple. No pueden entender lo que está pasando. Legisladores surcoreanos revelaron que los soldados norcoreanos aprendieron cerca de 100 términos militares básicos en ruso. Pero este curso intensivo es insuficiente, especialmente en el fragor de la batalla. Según el grupo de usuarios regulares, la barrera del idioma sigue siendo un obstáculo difícil para la gestión y coordinación. La incapacidad para comunicarse correctamente no solo afecta a la coordinación en batalla, sino que también aumenta el riesgo de errores fatales, como incidentes de fuego amigo. En un incidente, soldados norcoreanos dispararon por error contra tropas chechenas de los batallones Akhmat que luchaban junto a fuerzas rusas, matando a 8 hombres. En resumen, los soldados norcoreanos enviados a Rusia enfrentan probabilidades imposibles de sobrevivir. Sin formación adecuada, habilidades comunicativas y resistencia física son usados como carne de cañón por los regímenes ruso y norcoreano. Tras su muerte, como era previsible, son desfigurados y despojados de su identidad. No se les permite el honor de ser recordados individualmente. Al ver los horrores cometidos por las fuerzas rusas contra sus camaradas norcoreanos, Ucrania decidió usarlos en su beneficio. Kiev ahora se enfoca en convencer a los soldados para que deserten y se unan al lado ucraniano. La lógica es simple y fue explicada por Zelensky. No hay razón para que los coreanos mueran por Putin, y tras sus muertes, Rusia solo se burlará de ellos, dijo el presidente ucraniano. Ucrania intenta demostrar a estos soldados que desertar es su mejor opción para sobrevivir y tener una vida mejor.
De hecho, este era el objetivo de Kiev, incluso antes de que comenzaran a salir los espantosos informes sobre la mutilación de cadáveres norcoreanos. Informes previos mostraron que la inteligencia ucraniana utilizaba folletos y videos distribuidos por drones y proyectiles para instar a los soldados a desertar. Vitaly Matvienko, portavoz del proyecto Quiero Vivir, dijo que no todos los soldados norcoreanos quieren pelear. Afirmó estar bien informado sobre la situación en Corea del Norte. Por eso, muchos lo consideran una oportunidad para huir del régimen y emigrar. Sin embargo, la mayoría de ellos solo llegarían a morir en ese otro país. Es por eso que los folletos que caen de los drones entregan un mensaje claro. Kim Il-sung no quería que los soldados norcoreanos lucharan por los imperialistas rusos. Los folletos también incluían instrucciones detalladas sobre cómo rendirse, prometiendo garantías y beneficios para quienes entreguen sus armas. En un video de Telegram, un voluntario norcoreano en las fuerzas ucranianas llamó a sus compatriotas a desertar. El video prometía libertad del Gran Hermano, que vigila a todos en Corea del Norte, y llamó pecado no aprovechar esta oportunidad única. Considerando el destino de muchos de los soldados norcoreanos que luchan por Rusia, esta descripción parece bastante precisa. No obstante, esto no asegura el éxito de los esfuerzos ucranianos. En Corea del Norte, la lealtad al régimen es fundamental, y el servicio militar es un reflejo de esa devoción. Los soldados de las unidades de élite de Corea del Norte no son elegidos solo por sus habilidades físicas, sino también por la lealtad familiar al Estado. Desertar incluso en Rusia sería una traición imperdonable, dada la brutal indoctrinación que impregna todos los aspectos de sus vidas. En ciertos casos, se entrena a los soldados norcoreanos para suicidarse en vez de ser capturados, creyendo que así se cuidará a sus familias y serán recordados como héroes. Esta mentalidad y el estricto control del régimen sobre las familias de los soldados hacen que la deserción no sea una elección fácil. Es un desafío a todo lo que se les ha enseñado a valorar, incluso si significa enfrentar la muerte y mutilación en el campo de batalla. ¿Pero qué piensas sobre estos informes horripilantes? ¿Te sorprenden estas medidas extremas de los regímenes involucrados o ya las esperabas? ¿Hasta dónde llegará Moscú en sus intentos de ocultar la verdad, aunque ésta sea evidente? Y finalmente, después de la mutilación de sus propios soldados, ¿crees que Kim continuará enviando más a sus muertes en Rusia? ¿O las crecientes bajas y la indignación global finalmente lo obligarán a reconsiderar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.